All right, I think we're going to start. Bueno, ya vamos a empezar. Eh, Hola a todos. My name is Marie Me Boucher. llamo Marie Mouchier. Soy la directora de investigación y comunicaciones en la IDPC From London, and I'm y going estoy to hablando desde Londres y hoy tengo el placer de ser moderadora de esta sesión. be translated Por into favor, English. nótense que esta sesión se va a traducir también al español, así que por favor elijan ahora el canal que necesitan según el idioma que necesitan. I'll do most of the moderation. Y por favor, si los ponentes pueden intentar hablar un poco lento para que Paulina les pueda traducir. Get a bit of Spanish Y moderation. yo, desde mi lado, voy a hablar tanto en inglés como en español. And it will be available También estamos grabando este webinario y va a estar disponible después if you would like en los sitios web de los organizadores. Así que si te tienen que ir temprano, pueden acceder al enlace en nuestro sitio web. decolonizing drug policy. Entonces, bienvenidos a este seminario sobre cómo descolonizar la política de drogas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de política de drogas en materia de los derechos de los pueblos indígenas, como es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este seminario se organizó por el IDPC y también la Internacional de la Reducción de Daños, RELIS, la Alianza de Política de Drogas y la Red de Política de Drogas de Kenia. Durante el webinario pueden usar el chat para participar en la conversación y también para presentarse. A la hora de escribir algo en el chat, por favor, asegúrense de que se dirige a todos los panelistas y también los observadores para asegurar que todos puedan ver los mensajes. Y entonces los panelistas pueden responder o tanto en el chat o al final del seminario vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, usen nuestro hashtag de descolonizar la política de drogas, Decolonize Drug Policy, y Día Internacional de Pueblos Indígenas, International Indigenous Peoples Day. Entonces estamos celebrando este seminario hoy día porque hemos visto cómo las políticas de drogas realmente han impedido a los pueblos indígenas ejercer sus derechos. Hemos visto que la Convención de 61 intentó prohibir o decidió prohibir el uso de la hoja de coca. Y esto ha encadenado décadas de opresión y de violencia contra los pueblos indígenas y muchas violaciones de los derechos humanos, el encarcelamiento masivo de los pueblos indígenas. Durante el seminario de hoy, los panelistas van a entrar en mucho más detalle en cuanto a este conflicto entre el régimen de control de drogas y los derechos indígenas. Estas recomendaciones de la Convención contravienen los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce su derecho a preservar sus costumbres culturales, a usar sus medicinas tradicionales, a determinar cómo se usan sus tierras y muchos derechos más. Dado el conflicto directo entre los derechos indígenas y la Convención de la ONU, tenemos, por ejemplo, en 2007, que es el año en que se adoptó la Declaración sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. También vimos la declaración que hay que prohibir el uso de las drogas que son parte de las listas 1 y 2, por ejemplo, la coca. Se ha intentado llevar a la conciencia del público este conflicto durante la Comisión de Estupefacientes, pero el alto comisionado de entonces
dijo que era ambiguo y que hubiera sido mejor y si se hubiera indicado claramente que los pueblos indígenas pueden usar las drogas para sus costumbres culturales y históricas cuando hay una base histórica. La criminalización de las culturas indígenas al mano de las fuerzas policiales es algo que sigue hoy día. Hoy día que hay mucha conversación en torno a los derechos humanos y la justicia social, este legado colonial ya tiene que acabar. Para hablar sobre estos temas con perspectivas de varios lados del mundo, tenemos aquí con nosotros hoy una lista de panelistas. Vamos a empezar con una declaración del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Desafortunadamente, él no puede estar aquí con nosotros hoy, así que el embajador de Bolivia, Roberto Calzadilla, va a leer su declaración y también estará aquí después, durante toda la sesión para responder a sus preguntas. También tenemos con nosotros Natalia Rebuy-Corral del Centro Internacional para la Educación y Investigación Internacional de México, Vixueli, que es portavoz de la Red de Apoyo de Campesinos en Sudáfrica, Tuari Potiki, directora del Centro de Desarrollo Maorí en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y por fin Freddy Condor Riveros, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los asuntos de los pueblos indígenas. Entonces, ahora vamos a escuchar la declaración formal de David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo va a leer el embajador Roberto Calzadilla y habla de la importancia de la hoja de coca en las culturas indígenas andinas y amazónicas, la naturaleza colonial de la Convención de 1961 y la lucha diplomática que sigue hoy día. Roberto, bienvenido. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Thank you very much. A big greeting to all of you. I'm going to speak in behalf of our brother, Vice President David Choquehuanca, who couldn't be here. Hayaya, hermanos y hermanas. A pesar de que han transcurrido 60 años de la Convención Única de Estupefacientes, debemos seguir lamentando que continúa la persecución y la penalización de nuestra sagrada hoja de coca. La hoja de coca que es discriminada y perseguida como aún lo son nuestros pueblos indígenas. Nuestra sagrada hoja es parte sustancial de nuestras culturas ancestrales. Desde hace milenios, nuestros abuelos y abuelas conocimos las propiedades medicinales y nutricionales de la hoja de coca, que fue usada sin restricciones ni prohibiciones por nuestras culturas tiahuanacotas, cayaguayas e incaicas, y también por las culturas amazónicas y guaraníes. La hoja de coca es una planta maestra que nos ha dado la madre tierra Pachamama, constituyéndose en la base de nuestros conocimientos, tradiciones, usos, costumbres, arraigados en miles de años. Para los pueblos indígenas, originarios, campesinos y el pueblo boliviano, la hoja significa vida, cultura, dignidad, soberanía. La hoja de coca, como planta tónica y alimento, provee proteínas, aminoácidos, minerales, sustanciales, aceites esenciales, antioxidantes y contiene suficientes vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico y el metabolismo físico
y espiritual. Existen suficientes evidencias científicas, académicas para sostener que la hoja de coca en estado natural no es un estupefaciente, porque no es una sustancia que produce efectos similares a las sustancias incluidas en la lista 1 y 2 de la Convención. Y más importante aún, no produce ningún daño al organismo. Todo lo contrario, la hoja de coca tiene importantes propiedades analgésicas, antiinflamatorias, digestivas, energéticas, entre muchas otras. Este año, 2021, se cumplen 6 décadas del establecimiento neocolonial de las políticas de drogas a través de la Convención Única de Estupefacientes y la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Estas 6 décadas de imposición occidental de un régimen mundial de fiscalización de drogas para los pueblos indígenas no es una celebración, ya que es esta arquitectura jurídica que representa lo más duro del racismo y discriminación, que intenta prohibir nuestros legítimos derechos, usos culturales ancestrales de la hoja de coca. Hoy debemos tomar nuevamente conciencia crítica de estos injustos atropellos de esta convención. El objeto de la convención ha sido fiscalizar el uso indebido de estupefacientes y no de prohibir los usos medicinales y prácticas socioculturales que no hacen daño a la salud humana, como lo establece en el preámbulo y varios artículos de la misma convención. El hecho de que la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes pretendió imponer a Bolivia la obligación de abolir los usos culturales y medicinales de la hoja de coca representa un error histórico arraigado en actitudes coloniales discriminatorias y de franco atropello a los derechos culturales, y es una de las injusticias históricas y científicas más importantes que se han cometido contra las naciones indígenas. Consideramos que un país que no defienda su cultura y sus raíces culturales está destinado a perecer. Una planta sin raíces se muere, y la hoja de coca es parte elemental de nuestras raíces culturales. La hoja de coca es y ha sido una de las principales plantas utilizadas por la medicina ancestral en Bolivia y otros países del área andina y amazónica. En varios países de nuestra región existe la práctica del uso tradicional de la hoja de coca, y no es un uso y práctica exclusivo de los pueblos y naciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los otros pueblos indígenas y naciones comparten estos usos y costumbres. La coca en estado natural contribuye a la salud, al bienestar, pero se convirtió en una de las principales víctimas de la Convención Única de 1961, que dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención, y la clasificó en la lista 1 sin la sustentación científica, en clara violación de los derechos indígenas y a los principios de la ciencia. Luego de transcurridos 60 años de vigencia de esta convención, exigimos modificar las vulneraciones a los derechos culturales de los pueblos indígenas. En este contexto, el gobierno de Bolivia solicitó el apoyo de la comunidad internacional para corregir los graves errores de la Convención de Naciones Unidas de 1961, en torno a la tipificación de la hoja de coca como una droga y estupefaciente. También después de 60 años, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la denominada lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un instrumento de dominio geopolítico y económico que permite intervenir estados, sancionar gobiernos, someter a las culturas indígenas, alimentar a la industria armamentista y no así luchar realmente contra los estupefacientes. Las drogas ilícitas se constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, según el informe de Naciones Unidas, después de la industria alimenticia y del petróleo, con un valor estimado de más de 450 millones anuales,
completamente bajo el control de los criminales. En esa práctica, el resultado alcanzado por la Convención del 1961 fue opuesto a lo deseado. La posición de la JIFE sobre el acuilico o picheo consumo legalmente aceptado en Bolivia de la hoja de coca demuestra el enfoque neocolonial con que fue concebido todo este edificio de convenciones del Consenso de Viena, que merece a estas alturas una reingeniería o la construcción de uno nuevo. En 1995, la OMC finalizó un estudio que concluyó que el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos. Debido a estas conclusiones, el estudio fue censurado y no fue publicado. Los pueblos indígenas no participamos en las negociaciones de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que incluyó al arbusto y a la hoja de coca en su lista 1, como consecuencia del informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca del ECOSOC de 1950, que dio la base a la Convención de 1961. Este estudio discriminaba y no tuvo ninguna rigurosidad académica y incluyó las bases científico-técnicas y los criterios metodológicos adecuados de instancias calificadas para efectuar la citada inclusión. Cuando llegó nuestro gobierno de Revolución Democrática y Cultural, iniciamos la lucha por la defensa y la reivindicación de la hoja de coca. Es así como, en marzo del 2009, el Estado Plurinacional propuso reparar este atropello a nuestros derechos ancestrales indígenas con una enmienda a la Convención Única, eliminando dos apartados del artículo 49 que prohíben la masticación tradicional de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos desplegó objeciones, con lo que la propuesta legítima de la enmienda quedó bloqueada. A consecuencia de esta negativa, y en pleno respeto al derecho internacional, denunciamos la convención para luego solicitar nuestra readhesión, pero esta vez con una reserva que preserve el uso cultural medicinal de la hoja de coca. El apoyo de mucho más de 2/3 partes de la convención nos permitió readherirnos al tratado el año 2013, reparando parcialmente esta justicia histórica. Hacemos un llamado e invitación a los pocos países que no han reiterado sus objeciones contra la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia. Siguiendo el ejemplo de México en el 2019. En especial, este llamado se dirige a Canadá, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Francia. Es hora de descolonizar las convenciones y por lo tanto hacer justicia hacia nuestra cultura y una planta sagrada como es la hoja de coca y posibilitar su desenvolvimiento como alimento y medicina para beneficio de la humanidad y abrir espacios internacionales para el mercado y la industrialización de la hoja de coca. Es fundamental que las Naciones Unidas permita una revisión crítica para la reclasificación de la hoja de coca y de esta manera corregir el error histórico que va en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, hermanas y hermanos, tenemos el reto de lograr acuerdos y alianzas que puedan modificar las barreras establecidas en la Convención y también entre las partes en el contexto más regional. Hayaya hermanas, hayaya hermanos, Causachun Coca. Muchas gracias. Thank you so much, Ambassador Castaria, and I hope Muchísimas gracias, embajador Calcedia, y espero que los países que mencionaron escuchen esta llamada. Estamos muy contentos de que
usted pudo unirse a nosotros hoy. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta para el embajador Calzadilla, por favor, escríbanos en el chat. Entonces, ahora voy a presentar nuestro primer panelista, Freddy Kondo Riveros, miembro del Foro Permanente de la ONU. Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Nacido de Buenos padres... días. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes y nos hacen seguimiento, ¿no? Muy bien. Solo voy a leer una pequeña bio y después le doy la palabra a Freddy, si está bien, para que los participantes sepan quién es. Entonces, nacido de padres quechuas en La Paz, Bolivia, el señor Freddy Kondo Riveros ha trabajado sobre cuestiones indígenas a través de la academia, el periodismo y política nacional. Tiene una licenciatura de Ciencias en Comunicación Social y Derecho. Ha sido viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario y es asesor de los movimientos campesinos, indígenas e interculturales de Bolivia. Freddy nos va a explicar cómo el uso tradicional social, ceremonial o medicinal de plantas psicoactivas, cuando es considerado como un elemento de cultura indígena, es protegido por la Declaración sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y otros instrumentos de desarrollo de derechos humanos. Entonces, Freddy tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, cuando se me planteó este tema muy interesante, ¿verdad? Explicarles solamente el uso social que se hace de las plantas en las ceremonias como medicinas y como alimento, se me vino primero en la mente que se estaba pensando en las prohibiciones. Prohibiciones que van directamente a afectar a las plantas que por el simple hecho de poseer algunas características y cualidades, ¿verdad?, que pueden dañar a las personas, pero también pueden sanar a otras. En ese contexto, ¿cómo es posible que países industrializados de primer nivel, que poseen alto nivel, defiendan esta línea de la destrucción y la erradicación? Porque defender esta línea no es más que defender el individualismo, el egoísmo y la destrucción del medio ambiente y toda la biodiversidad, en consecuencia de la vida. Los pueblos indígenas respetamos la vida, la armonía, la reciprocidad y la complementariedad. La sociedad indígena está en base a la cosmovisión comunitaria, en la que todos vamos juntos. Nadie puede quedarse atrás. Todo lo compartimos y es recíproco. Para mantener ese equilibrio, precisamente se han establecido en las comunidades mecanismos de control social, el preste, por ejemplo, el presterío, que es una forma de equilibrar cuando una familia empieza a adquirir mayor preponderancia económica. Entonces, el presterío le devuelve, pues, ese equilibrio. El hombre es parte de esa sociedad. Tiene su alma, o como llamamos nosotros el ajayu, es la fuerza vital que nos permite vivir en comunión y en comunidad. En consecuencia, un rito es parte de esa sociedad, ¿no? Es la comunión entre el Alajpacha, el Mancapacha y el Ucupacha, que es lo de arriba, lo de abajo y la tierra, ¿verdad? Que es la permanente integración entre lo de abajo, lo de arriba y la presente sociedad que vivimos. En consecuencia, cuando hablamos de los derechos, no puedo desconocer el avance que se ha hecho a través del Convenio 169, ¿verdad? Donde se reconoce por primera vez a los pueblos indígenas. Se avanza un poco más. La declaración es importante porque es el avance fundamental que se nos ha dado para proteger la identidad cultural, las tradiciones, el hábitat, el respeto y el acceso al territorio. Pero por supuesto, el uso de las plantas medicinales, independientemente de qué título le han puesto o de qué nombre le han puesto, ¿verdad? En consecuencia, esta declaración nos reconoce, pues, la autodeterminación y la autonomía, ¿verdad?, que son, pues, factores importantes
que sirven para conservar nuestra identidad. Y no es como algunos sectores han pretendido decir o desprestigiar que es para crear un Estado dentro de otro Estado. No, tiene sus límites y esos límites están restringidos y están aceptados por los pueblos indígenas, porque nos permite mantener las plantas psicotrópicas o psicoansantes para mantener como medicinas y prácticas curativas. Hoy nadie puede negar eso, ¿verdad? ¿Qué científico podría decir que existen plantas buenas y plantas malas? ¿Verdad? No existe ese concepto en los pueblos indígenas del bien y del mal, ¿verdad? Porque vivimos en plena armonía. Es parte de nuestra complementariedad. No se puede existir sin el bien y sin el mal, ¿verdad? Porque en las mismas entrañas mismas de la comunidad está presente eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el rito al tío, ¿verdad? La iglesia lo ha satanizado, es el culto al diablo, pero no es así. El tío tiene una significación tan antigua, ¿verdad? Tan antigua que está presente en todos nuestros ritos y en consecuencia pues es parte de esas plantas. Y cuando decimos, por ejemplo, que sí se ha avanzado a nivel internacional como la ONU, ¿verdad? Y no querer erradicar estas plantas es ir en contra de la convención o el convenio sobre la biodiversidad biológica, ¿verdad? Porque el convenio de la diversidad biológica es precisamente para proteger el medio ambiente, la biodiversidad, vale decir la vida sobre la Pachamama, sobre la tierra, ¿verdad? En consecuencia no se podría hacer ningún tipo de erradicación. Cuando un indígena entra a un bosque, cuando entra a un monte, ¿verdad? Está en medio de una gran farmacia, donde está lleno, rodeado de plantas, y todas esas plantas sirven para una determinada función, ya sea como medicina, ya sea como alimento, ya sea para proteger a nuestra espiritualidad. Entonces, cuando nos hablan de plantas psicoactivas, ¿verdad? Inmediatamente se me viene a la mente que estamos hablando de drogas. Pero todos los días consumimos drogas, ¿verdad? ¿Quién no consume drogas? Pero si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Solamente estaremos diciendo que las drogas alteran, afectan el estado mental y anímico. ¿Pero acaso no ese es el propósito de las drogas? No es sanar, no es curar. Entonces, esta visión que tienen es independientemente una visión colonial, que viene como una herencia, pues, desde la era cristiana, del catolicismo, cuando pretendía borrar a los pueblos indígenas, ¿verdad? A través de la imposición, crear escuelas sobre las casahuayas, ¿verdad? Las casas de los pueblos indígenas, construir sus templos sobre los templos de los pueblos indígenas. Entonces, habría que ver cómo se podría erradicar una planta. ¿Cómo podríamos concebir un sacerdote católico prescinda del vino? ¿Podríamos erradicar el vino? ¿Podría tener el mismo significado? ¿Verdad? No creo. Entonces, es por eso que no se puede concebir o sacar, decir, esta planta es buena y esta planta deben usar y esta otra planta no, ¿verdad? Por eso yo reitero, cuando hablamos de prohibir o erradicar la coca, el opio, el cannabis, ¿verdad? Es un verdadero atentado. O prohibir el peyote, el ayahuasca, el croton y otras plantas, ¿verdad? Es dañar y afectar la religiosidad, la espiritualidad de los pueblos indígenas. Por eso, para terminar, viendo ya la hora, ¿verdad? Hay que denunciar la actitud hipócrita que tienen las mismas Naciones Unidas de la que formo parte. ¿Verdad? Por una parte tenemos el convenio de la biodiversidad, ¿verdad? Que defiende la vida y todas sus formas y sus expresiones, pero al mismo tiempo nos plantea la erradicación.
independientemente si podemos o no podemos usar. ¿Acaso no es un derecho humano el tener acceso a estas plantas? ¿Acaso solamente el beneficio es para los pueblos indígenas? ¿Ya? Entonces la sociedad comunitaria de los pueblos indígenas está brindando todo este potencial, este conocimiento, pero lo están utilizando perversamente. ¿Verdad? Cuando existen curas que bendicen armas, cuando están detrás de las guerras, ¿verdad? Esa es la cultura de la muerte y nosotros estamos defendiendo la cultura de la vida. Por eso, para terminar, reitero, cuando hablamos de las plantas, no podemos aceptar que ninguna sea erradicada, sea abolida. Y esta es nuestra posición que hemos defendido en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? No existe esa concepción del bien y el mal, sino la reciprocidad, la complementariedad. Somos complementarios. La dualidad que existe entre el bien y el mal está presente. O alguien puede negar, o alguien puede crear una sociedad solamente del bien, cuando eso mismo está entrañando ya el mal, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener presente en el momento en que vamos a discutir y vamos a analizar. Allá, hermanos, gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por estas palabras y totalmente de acuerdo. Entonces, espero que esos puntos van a ser desarrollados un poco más por los otros panelistas. Bueno, entonces vamos a mover a nuestra segunda panelista, Natalia Rebollo Corral, de ICERS. Natalia es una abogada mexicana especializada en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su trabajo es enfocado en responder a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y problemas relacionados con las drogas en México y en América Latina. Actualmente es coordinadora del Fondo de Defensa de la Ayahuasca, que es un programa de ICERS dedicado a la defensa jurídica de personas acusadas de uso e importación de plantas utilizadas ancestralmente por poblaciones indígenas. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a todas, a todos los organizadores por los esfuerzos detrás de este webinar en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que precisamente hablar, ¿no?, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas pues es también reconocer la importante labor que han tenido como preservadores del medio ambiente, de los ríos, de los lagos, de los mares y también de los sistemas autóctonos de salud, que es un tema que se relaciona íntimamente con el panel del día de hoy, ¿no? Entonces, antes que nada, quisiera nada más tener eso consciente y presente, ¿no? El día tan importante que estamos honrando, ¿no?, el día de hoy, de aquellos guardianes y guardianas de nuestro planeta. Y precisamente como guardianes de los modelos autóctonos de salud que han preservado también ancestralmente el uso de las plantas, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en las plantas únicamente con sus propiedades farmacológicas, el por qué son o no deberían de ser catalogadas como drogas, pero olvidamos todo el conocimiento ancestral que las rodea, que me parece que eso es lo importante hoy en día, ¿no? Entonces, si tú miras la historia del prohibicionismo de una planta estimada sagrada por pueblos indígenas, yo la ley más antigua que he encontrado que prohíbe una planta es precisamente aquí en México en 1620, en tiempos de la colonización, de la Inquisición, en donde los colonizadores emitieron una ley para prohibir el peyote debido a las complejidades que tenían a la hora de lograr la colonización espiritual. Entonces, el uso de un pueblo que utilizaba ancestralmente una planta estimada sagrada imposibilitaba también la colonización de un pueblo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esa es la importancia de reconocer cómo la colonización sigue jugando un papel fundamental en la colonización de aquellas, ¿no?, drogas, o de cómo se fueron creando las leyes y tratados alrededor de estas prácticas. Entonces, esa ley desde 1620 nos lleva a que ha habido juicios incluso por el uso del peyote en tiempos de la colonización, y hoy en día, ¿no?, 500 o 600 años después, seguimos viendo juicios hacia personas que usan plantas estimadas ancestrales o sagradas por pueblos originarios. Esto dio pie a que en la Fundación ICERS tuviéramos el ADF, que es un programa de defensa legal para las personas precisamente que usan plantas.
A lo largo ya de 4 años hemos defendido alrededor de 129 casos en más de 28 países, justamente relacionado con plantas. En ese orden, primeramente ayahuasca, que es una planta que ha sido globalizada, después la hoja de coca, que ahora hablaré un poco más de eso, los hongos psilocibes en tercer lugar, la guachuma, que es el San Pedro, y bueno, finalmente hemos visto cómo se han movido distintos países alrededor de estos casos. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? Es la propia JIFE, ¿no? El organismo encargado del monitoreo y implementación de los tratados internacionales, quien ha afirmado que las únicas 3 plantas, digamos, sometidas a fiscalización bajo el Sistema Internacional de Naciones Unidas es la hoja de coca, que como ya mencionaron tanto el señor Roberto como el señor Freddy, fue incluida en un informe completamente racista y colonizador que hoy en día no pasaría los estándares mínimos en materia de derechos humanos. Entonces, la hoja de coca es una de las plantas prohibidas, bueno, el cannabis, que obviamente está sujeto a revisión en estos momentos, y la dormidera de opio. Entonces, en el ADF hemos visto cómo la defensa, por ejemplo, de la hoja de coca, se ha vuelto tan difícil, porque es una planta que literalmente está fiscalizada con su nombre botánico, tanto en los tratados internacionales como en las leyes locales y nacionales en diferentes países. Entonces, bueno, ha sido un largo recorrido en donde precisamente cuando tenemos un caso de hoja de coca, que hemos tenido varios en Portugal, en España y en Francia, donde normalmente son ciudadanos de Bolivia o bien peruanos, hemos argumentado precisamente lo que ya se ha hablado, ¿no? Que la hoja de coca es una planta fundamental como un componente de cohesión social para estos pueblos y las comunidades andinas. Es una planta con unos altos beneficios para la salud, obviamente su origen, ¿no? Y obviamente también que aquello que motivó la inclusión de la hoja de coca en los tratados internacionales es profundamente racista y colonizador. De esta forma, con las demás plantas, por ejemplo, pues hemos hecho la diferencia farmacológica que existe, ¿no? Entre las moléculas que contienen, que en este caso serían, no sé, la psilocibina para los hongos, la DMT para la ayahuasca, la cationa para el cat y así sucesivamente, es hacer la diferencia farmacológica que existe entre la molécula que contiene y la riqueza cultural, espiritual y psicofarmacológica que contiene una planta. Entonces, hoy en día nos encontramos ante un escenario muy interesante en el sentido de hay una apertura por parte de la ciencia a investigar estas plantas como una posible, digamos, salida a la crisis psicofarmacológica que existe en el mundo de la farmacología, en donde no hay nuevos componentes que atiendan a la salud mental. Entonces, la ciencia está completamente abierta e investigando ensayos clínicos con estas plantas ancestrales usadas por los pueblos originarios. Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas para el Control de Drogas sigue fiscalizando, ¿no? En sus informes sigue con una dureza ciertas plantas, o de alguna manera incentivando a que exista un control, aunque bien no estén prohibidas, llamándolas nuevas sustancias psicoactivas. Y por otro lado, tenemos un modelo de Naciones Unidas de derechos humanos que cada vez es más progre, en el sentido de reconocer el uso ancestral y los derechos que tienen los pueblos al uso de sus plantas, y de proteger el conocimiento ancestral que las rodea, que me parece que es lo más importante. Entonces tenemos 3 escenarios que no conviven entre sí mismos, ¿no? No hay un diálogo entre la ciencia, no hay un diálogo entre Naciones Unidas en Viena y no hay un diálogo entre Naciones Unidas Ginebra, por ejemplo. Entonces esto ha hecho también que diferentes países tomen sus propias normativas en el derecho interno. Algo que deriva de la colonización de las drogas, pero que también es una alerta a lo que viene en el futuro, que es diferentes empresas farmacéuticas están buscando patentar moléculas que han estado, ¿no?, consideradas ilícitas durante tanto tiempo y que ahora, derivado de los beneficios que han encontrado en la psicofarmacología, pretenden patentar la formulación de dichas moléculas, siendo también un riesgo y una amenaza para los pueblos que han mantenido vivos estos saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo se descolonizan las políticas de drogas? Creo que hoy en día estamos en un tercer escenario, en donde ya no peleamos únicamente por la libertad de una persona, indígena o no indígena, usando estas plantas ancestrales, sino mirando mucho más allá, que tiene que ver con defender una planta ancestral significa necesariamente defender el territorio, defender la cultura, defender la espiritualidad, defender la bioconservación, ¿no?, que es un componente que hoy
Yo creo que es lo más importante, ya más allá de la prohibición. Creo que hoy en día tenemos que mirar la conservación de estas plantas, de los saberes ancestrales, y también la importancia que tienen con los territorios originarios, ¿no? Porque son plantas que los pueblos indígenas han podido mantener vivas pese y a pesar de la colonización, ¿no? Incluso defendiendo con la propia vida. Entonces se descolonizan las políticas de drogas de esta manera, ¿no? Hoy se ha hablado ya de este hermoso concepto de la reciprocidad, que creo que es que el mundo occidental tiene que empezar a mirar con reciprocidad a los pueblos originarios que han mantenido vivos tantos saberes ancestrales. Entonces, quisiera concluir únicamente nada más diciendo que a través también de este programa de defensa legal hemos visto que hay plantas que realmente son un daño a la salud pública porque están fiscalizadas, ¿no? Y no fueron prohibidas o fiscalizadas porque realmente generen un daño a la salud pública. Entonces, bueno, muchas gracias y creo que ahora después tendremos más tiempo para afinar detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y por hacer todos esos vínculos también, que son mucho más amplios que las plantas, sino también la cultura, el medio ambiente y todas esas consideraciones. I am going to revert back to English to introduce our next speaker. We're unfortunately having some trouble. Ahora voy a hablar en inglés otra vez para presentar a el siguiente ponente. Me gustaría presentar a Tuari Potiki, director del Centro de Desarrollo Maorí en la Universidad de Otago. Fue usador de drogas y también aboga por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ha trabajado en los sectores de la salud maorí, la salud mental de los maorí y también los sectores de educación y justicia desde hace más de 30 años. Ha hablado extensivamente sobre el impacto desproporcionado en los pueblos indígenas de las políticas de drogas y la intervención del Estado. Le cedo la palabra a Tuari. Muchas gracias por esa introducción. Me disculpo que la presentación no está tan buena. Parece que no sigo bien las indicaciones y no recibí el mensaje. Así que por favor, discúlpenme. Pero me imagino que les gustaría mejor mirar esta presentación en vez de mi cara. Muchísimas gracias a los ponentes que ya han intervenido. Ha sido muy interesante escucharles y creo que han explicado muy bien los diferentes asuntos a los que todos nos enfrentamos de una manera u otra. Yo voy a hablar desde una perspectiva diferente. No tenemos el cáñamo ni la hoja de coca como planta indígena a Nueva Zelanda. Así que yo voy a hablar un poco más sobre el papel que le ha tocado a la ONU en nuestro país, que ha sido un poco diferente. Esto tiene que ver con la aplicación de la ley y las políticas que derivan de la ONU. Así que yo voy a hablar desde una perspectiva un poco diferente a los otros ponentes que ya hemos escuchado. Me gustaría reflexionar un poco sobre mis opiniones, de dónde vengo con estas ideas. Entonces aquí tenemos el Tratado de Waitangi, como un poco de contexto. Este tratado se firmó con el gobierno alrededor de 1840. Y el primer artículo sobre la gobernanza. El segundo artículo tiene que ver con la autoridad de los pueblos indígenas sobre las tierras y sus tesoros de la tierra. Y la palabra tonga quiere decir esas cosas que realmente apreciamos, que son muy valorosos para nosotros. Es también nuestras lenguas, nuestro bienestar, nuestras familias, la convivencia.
todos estos conceptos. Así que, como lo veo yo, es muy importante que ustedes entiendan que este tratado protege este derecho. También, para añadir un poco más de contexto, en junio de 2020 había 850, 500 personas maorí, 423.700 eran hombres y 426.800 eran mujeres. Voy a hablar sobre algunas áreas que también tienen que ver con otros pueblos indígenas en todo el mundo. Todas estas son cifras y claro que hay muchas investigaciones, hay muchos informes. Realmente hay cientos de informes, de investigaciones sobre el bienestar o la deprivación o la disparidad que existe entre las personas, los ciudadanos de Nueva Zelanda no indígenas y los pueblos indígenas de Nueva Zelanda. Entonces, este es un informe de 2020 del año pasado que encontró que las personas maorí viven 7 años menos que las personas no maorí. Y esto es porque hay una falta de acceso a los servicios. El sistema de salud no logra proveer los servicios adecuados a estas poblaciones. También aquí tenemos un informe de un grupo que tuvimos el año pasado de la justicia segura y efectiva, que encontró que en cuanto a las personas encarceladas, hay una población desproporcionada de gente maorí en las prisiones. Hasta 3,5 veces más representadas en las poblaciones carcelarias. Y también Nueva Zelanda tiene la población o la tasa de encarcelamiento más alta de mujeres indígenas. También tenemos aquí un informe del Departamento del Bienestar Social. 8 de cada 10 niños que fueron tomados de sus padres para supuestamente cuidarlos fueran maorí. También esto fue en 1958 y también en 2019, así que vemos que no ha cambiado nada. También hubo una investigación sobre los abusos que se ven en este sistema. En las escuelas residenciales también, en Canadá, que vamos escuchando sobre esos horrores. Algo parecido pasó en nuestro país, en que los niños maorí fueron tomados de sus padres, quitados de sus familias y mandados al sistema del Estado. Este es un informe de 2015 del proyecto de ley del pueblo Lakota. Y hablas sobre, mucho de la conversación se ha tornado sobre los afroamericanos y las sanciones en el sistema de justicia penal desproporcionadas a las que se enfrentan. Pero también, este proyecto encontró que los pueblos indígenas se enfrentan a las tasas más altas, las tasas más desproporcionadas. Así que las cifras que tenemos aquí en cuanto a las disparidades y estas cifras negativas no son específicas a nosotros aquí en Nueva Zelanda. Es un problema global.
Y me imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con estas cifras. Durante los últimos 10 años, hemos visto 84 muertes relacionadas con el cáñamo sintético. Y 62% de estas muertes fueron personas maorí. Y 42% eran personas sin hogar. Y así que vemos que como estas personas, ya que son maorí y también que no tienen hogar, son víctimas del sistema. Para cambiar un poquito, tuvimos también un referéndum sobre el cáñamo el año pasado. Y para recordarles lo que dice el tratado, otorga pleno derecho a soberanía sobre las tierras a los pueblos indígenas. Entonces, acordaron que el acceso al cáñamo debe haber amplio acceso al cáñamo. Y lo que sabemos como el pueblo maorí, sabemos que estas leyes que prohíben el uso del cáñamo realmente no ponen fin a nada. Sigue siendo accesible, sigue siendo algo, es incluso aún más barato ahora, más fácil de conseguir. Y no funciona para nada. Y aquí tenemos una encuesta que encontró que casi 75% de los maorí apoyan la legalización del cáñamo, especialmente los jóvenes. Y esto es algo que realmente impacta en los jóvenes especialmente. Así que estas reformas son importantes para nuestras comunidades y este impulso de legalización es algo que se basa en los daños que hemos visto en nuestras comunidades debido a esta prohibición. Y aquí un ejemplo de cómo los pueblos indígenas, como por ejemplo los maorí aquí en Nueva Zelanda, son una población marginada, minoritaria. Supuestamente nosotros podemos determinar nuestros propios futuros, pero vemos cómo en este caso perdimos porque no somos parte, somos una población marginada y hay muchas personas maorí que han recibido cargos penales relacionados con el uso de estas sustancias. Entonces, tenemos algo que se llama Fukapoka, que significa nuestra genealogía, cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con nuestros antepasados, con los árboles, con la naturaleza. Y muchos de estos daños que estamos experimentando son el resultado de estas políticas de drogas. La ONU dice que que influye en todo el mundo, dice que quiere una sociedad libre de drogas. Entonces, los Estados miembros han impuesto varias leyes, por ejemplo, la ley de 75 de Nueva Zelanda sobre el mal uso de drogas. Ha habido más aplicación de de las leyes en materia de drogas y debido a esto ha aumentado los daños causados al pueblo maorí. Así que hablando desde la perspectiva del grupo de los que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, tenemos esto por un lado, y por otro lado, la ONU y estas agencias internacionales siguen promoviendo convenciones que realmente discriminan contra los pueblos indígenas y están en contra están en contra de lo que queremos, lo que deseamos, de lo que necesitamos. Y si miramos el foro permanente sobre los derechos indígenas, veo que la mitad de la membresía
son grupos indígenas y la otra mitad son grupos gubernamentales. Y eso para mí es violencia. Sí, podemos tomar la violencia como ejemplo. Si tuviéramos un grupo que pretende poner fin a la violencia, no podemos tener la mitad a grupos, organizaciones que siguen ignorando y siguen deshaciéndose de reconocer los derechos indígenas. Muchas gracias, Tuari, por explicarnos un poco sobre el impacto de estas políticas de drogas en la población, en el pueblo maorí. Entonces, hemos recibido ya varias preguntas, que es genial. Por favor, sigan preguntando. Tenemos aquí una pregunta general de Vicky. Pregunta si los países y ONGs han intentado resaltar esta contradicción entre las convenciones de la ONU en materia de drogas y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es algo que se tiene que resaltar frente a los gobiernos nacionales para que impulsen esta conversación en la ONU. Pero hay gobiernos nacionales que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos impulsar a los gobiernos a tratar este asunto frente a la ONU? Natalia, creo que usted quiso responder a esa pregunta. Sí, hablo en inglés o lo que quiera, lo que quiera. Creo que hay más angloparlantes aquí, así que quizás será un poco más fácil. Entonces, creo que esta tensión, esta discrepancia que hay entre el marco legal de la ONU y este concepto de los derechos indígenas, lo que hemos visto a nivel nacional es que a través de los sistemas judiciales se ha intentado realmente tratar estos desafíos. Por ejemplo, aunque según el marco de la ONU en materia de drogas, a nivel nacional hay algunas sustancias que aparecen en la lista 1 o la lista 2, realmente no aparecen en las leyes. Pero es gracias a estas tensiones también que hemos logrado ganar algunos casos y realmente lograr algunos precedentes legales en varios países, porque así podemos desafiar usando las pruebas científicas. El derecho de los pueblos indígenas a usar sus plantas tradicionales sagradas. Y defendemos y sostenemos que no son nocivos a la salud, sino que al contrario son beneficiosos para la salud. Así que es algo que no solamente el Tratado de la ONU sobre los derechos de los indígenas, sino también sobre el medio ambiente y la biodiversidad, son algo que hemos logrado usar para realmente tratar y resaltar estas discrepancias que hay. Muchas gracias, Natalia. Una pregunta para Roberto. Roberto, sabemos que usted ha tenido un papel muy importante en los esfuerzos diplomáticos en torno a la reserva de coca de Bolivia sobre la Convención Única de 1961. ¿Cómo ve usted hoy la posibilidad de abrir el comercio internacional de productos de coca? ¿Y le parece que los cambios políticos en Argentina y Perú ofrecen alguna oportunidad en este sentido para un enfoque regional más coordinado? Y la tercera pregunta, que es un poco relacionada con eso, es, ¿tiene Bolivia previsto pedir a la OMS de manera formal la revisión científica de la hoja de coca con mirada de un posible cambio de fiscalización bajo el convenio de 1961? Está en mute, Roberto. Perdón.
Sí, no, gracias por la pregunta. Nosotros en la región tenemos uso tradicional, no solamente como se lo había explicado anteriormente en Bolivia, sino el norte de Argentina y la Argentina, también Chile. El Ecuador ha tenido también un uso tradicional que se ha extinguido en gran medida. Sin embargo, las convenciones nos permiten hoy en día también lograr acuerdos entre partes, acuerdos inter se que se denominan, y creo que en esa dirección ya se está empezando a trabajar. Ciertamente que estos acuerdos dependen de las condiciones políticas y de las afinidades de los gobiernos. Por decir, hoy en día tenemos una afinidad porque tenemos gobiernos progresistas entre la Argentina y Bolivia, y eso puede permitir un diálogo para resolver este tipo de problemas. Hoy en día, la coca que consume la Argentina, gran parte está producida en Bolivia y es introducida a los mercados argentinos a través de, digamos, de una situación que es un comercio informal, es un comercio gris, y ello está establecido debido a las legislaciones en Argentina que no permiten la comercialización, pero sí permiten el uso y el consumo tradicional de la hoja de coca. Entonces, yo creo que ese es el camino, digamos, de estas aproximaciones que se han dado también entre, por ejemplo, Bolivia y el Ecuador, pero hay un trabajo y un desafío todavía de llevar adelante estas iniciativas. Por otro lado, en cuanto a la pregunta referente a la Organización Mundial de la Salud y, digamos, la solicitud ya oficial para la desclasificación, es también un tema que es el siguiente paso que tenemos que realizar. Como se ha dicho, hemos hecho un paso con una reparación muy parcial, porque claro, la hoja de coca hoy en día en Bolivia no tiene, se ha podido armonizar con nuestra legislación nacional, con la Constitución, y por lo tanto rige para Bolivia, a pesar de su readhesión a la Convención, la reserva que tiene, pero las condiciones políticas en Bolivia no han permitido en el último tiempo de afinar y de llevar adelante este segundo paso que pensamos que vamos a tener mejores condiciones. Yo creo que el hecho de que tengamos también en el Perú un presidente como es el presidente Castillo, que hoy en día representa también y tiene una representación muy legítima de los pueblos indígenas, eso va a permitir una aproximación también con Bolivia para realizar acciones. Creo que esas condiciones políticas nos van a permitir, digamos, avanzar en esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que la Constitución, la revisión de la Constitución en Chile también creo que va a ser un factor importante de estas alianzas que necesitamos a nivel de la región, pero a nivel mundial también. Entonces, seguramente, tal vez pueda aportar aquí nuestro hermano Freddy algún elemento que pueda ser útil en este debate. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, yo tenía una pregunta para Freddy.
que está un poco relacionada con eso. Los pueblos indígenas no tuvieron nada que decir en la negociación de los tratados sobre drogas y eso, bueno, es reflejado sobre lo que Roberto acaba de decir. Y ahora, hoy en día, la consulta y el consentimiento de pueblos indígenas son principios aceptados en relación con todas las cuestiones legales y políticas que las afectan. Entonces, ¿cómo podrían los pueblos indígenas tener más influencia en la elaboración de las políticas de drogas en el ámbito de la ONU? ¿Y le parece que el foro permanente podría jugar algún papel en este sentido? Sí, gracias. Yo creo que hay que ver en su integridad. En principio, la defensa que hace el foro no es solamente de la hoja de coca, ¿no? Sino del conjunto de todas las plantas. Ese es su primer principio. Y el segundo es que tenemos que ir discutiendo al interior del foro y desafiando a todo el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Estas contradicciones que existen dentro del mismo sistema de Naciones Unidas. No es aceptable que unos planteen la erradicación, prohibiciones, y otros los acepten. En el convenio, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas está claramente el consentimiento, ¿verdad? La consulta previa, que no se ha dado. O sea, ¿cuándo se ha consultado a los pueblos indígenas sobre su patrimonio, sobre su territorio, sobre las plantas, sobre sus medicinas, sobre sus ritos? Nunca se ha hecho eso. Entonces, ese es un gran problema. Y cuando el convenio de la biodiversidad, ¿verdad?, nos plantea que debemos proteger a toda la biodiversidad, ¿verdad?, es otra contradicción. Entonces, esta discusión hay que plantearlo y hay que ponerlo en agenda, ¿verdad? Y hay que ponerlo en la agenda porque es importante si queremos seguir avanzando. El COVID nos ha frenado un poco este debate, esta discusión, ¿verdad? Y deberíamos de hacer mayor incidencia. Ahora, es efectivamente que hay posiciones dentro de Naciones Unidas que están ligados al poder. Y eso hay que ser bien claro. Las prohibiciones están ligadas a un pensamiento colonial, a una forma de dominio y de sometimiento. ¿De qué sirve, pues, que un Estado diga, este ha erradicado más o menos una planta? Este tiene, por haber erradicado, tiene más o menos privilegios, ¿verdad? Es el caso cuando dan los avales el gobierno norteamericano al gobierno boliviano o al gobierno peruano, ¿verdad? Cuando la producción de la droga no está en Bolivia, no está en Perú, sino está en Colombia, y el tráfico está concentrado en eso. Y los juicios y los procesos están erradicados o se negocian dentro de los estrados judiciales. Entonces, hay que ver eso en su verdadera dimensión. Entonces, cuando nosotros pretendemos introducir esta discusión, ¿verdad?, estamos entrando contra nos estamos estrellando contra una pared, ¿verdad?, muy fuerte, que es controlado por los dominios y los dueños de Naciones Unidas. Todavía hay dueños y todavía hay colonialismo dentro de Naciones Unidas que imponen los países industrializados. Gracias. Muchas gracias, Freddy. I'm just going to move to English. It's going to be easier to say, but one tool that could be... Ahora voy a hablar en inglés porque me resulta más fácil. Una herramienta es la posición común de la ONU sobre los derechos, que desafortunadamente no menciona específicamente los derechos indígenas, pero quizás podría ser un vehículo, una herramienta para realmente impulsar la importancia de estos asuntos. Solo es una sugerencia mía que quizás podría ayudar. GRIC sigue intentando unirse, está en Sudáfrica, pero desafortunadamente seguimos teniendo problemas. Entonces, mientras tanto, tenía una pregunta para Tuari. Usted habló sobre muchos de los problemas que se enfrentan
a los que se enfrentan el pueblo maorí. Pero también usted mencionó una red que hay y quería saber si nos podría hablar un poco más sobre eso. Gracias. Entonces ha sido, bueno, durante los últimos 5 o 6 años se ha hablado como concepto que se ha hablado varias veces ya también en otro congreso en Estados Unidos, me parece, el año pasado, y realmente pretende desafiar este concepto, estas concepciones que ya hemos mencionado varias veces hoy. O sea, la dificultad a la hora de lidiar con los gobiernos sé que los gobiernos colonizadores, que sé que es una palabra un poco fuerte, pero realmente es lo que es. Son gobiernos colonizadores que siguen imponiendo sus deseos sobre los pueblos indígenas. Es como una guerra metafórica, así que aquí estamos hablando sobre un esfuerzo para realmente romper esa barrera. Entonces, en cuanto a la red de pueblos indígenas que se interesan en la política de drogas y en defender estos derechos, en 2018 en Adelaide, en Australia, ahí se celebró un congreso que se llamaba una intervención indígena que se llevó a la ONU en 2019 para promover, y creo que es algo, esto lo vamos a publicar después en el sitio web, es un documento muy bueno, muy detallado que realmente explica los diferentes problemas y consta que como pueblos indígenas tenemos que unirnos nosotros mismos para hablar sobre nuestros problemas, para hacer nuestras propias recomendaciones, en vez de siempre tener que estar tocando la puerta de alguien más, de una organización, de algún grupo, o tener siempre que estar, de intentar convencer a las personas a cambiar la postura o decirles que hay una manera buena de hacer las cosas y que tienen que escucharnos. Entonces, este movimiento, este impulso para organizarnos nosotros mismos ya va avanzando un poco. Y si miran el documento que ojalá se publicará en el sitio web, había varias recomendaciones y constaba que queremos que estos asuntos se reconozcan, demandamos que haya una conversación en torno a estos asuntos, a estos problemas a los que nos enfrentamos los pueblos indígenas, incluido el tema de poder practicar nuestras costumbres ancestrales, tradicionales, y también promovemos que se establezca una red de derechos indígenas al uso de estas sustancias. Pero claro que todos esos procesos toman tiempo y no se pueden esperar logros inmediatos. Pero como concepto de realmente levantar, ampliar, difundir esa voz indígena, es que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos, no a través de otras personas, de otros grupos. Tenemos que unirnos en nombre de la unidad y realmente resaltar la manera en que se han comportado estas instituciones, estas agencias gigantes, y la manera en que realmente no se hacen caso de nuestros deseos y de nuestras voces. Muchas gracias, Tuari. Estoy muy de acuerdo. Y es algo que realmente vale la pena mencionar aquí.
Entonces, tenemos muchísimas preguntas aquí. Desafortunadamente, siempre se nos acaba el tiempo, pero quería finalizar con una pregunta más para Natalia. Y después cederé la palabra a los varios panelistas para concluir. Entonces, Natalia, teníamos una pregunta sobre la migración. Y la pregunta es si la migración impacta en los derechos de los pueblos indígenas. Si el derecho a ejercer las costumbres tradicionales tiene que ver con la migración, es algo que viaje con los pueblos, con las personas indígenas cuando viajan a otro país. Es una pregunta que realmente se puede hacer en muchos contextos, así que estoy muy interesada de escuchar su respuesta. Sí, y este es un razonamiento que solemos escuchar por parte de los gobiernos, en que esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas solamente es una declaración, no es un tratado. Y es una gran lástima, porque nosotros constamos que los derechos que tienen que ver con el uso de estas plantas, por ejemplo, la hoja de coca, hemos tenido varios casos, por ejemplo, con ciudadanos bolivianos en que decimos esto, que una persona viaja con sus derechos culturales y si es una persona indígena, entonces estas convenciones, por ejemplo, la convención de 69, me parece, estos derechos viajan. Hay esta idea de que los derechos viajan con las personas. Así que, por ejemplo, digamos que en Francia, donde hay leyes muy estrictas sobre el uso de plantas ancestrales, ahí es donde nos enfrentamos a desafíos muy significativos, a cómo podemos ejercer los derechos y proteger, garantizar los derechos que tiene una persona de un país diferente. Así que va más allá de lo que está escrito en la convención. Muchísimas gracias, Natalia. Solo nos quedan 5 minutos, así que me parece que deberíamos empezar a concluir. Así que me gustaría ceder la palabra. Voy a dar 1 minuto a cada uno de los panelistas. Voy a empezar con el embajador Calzadilla. Si nos puede dar una perspectiva de 1 minuto. Muchas gracias. Y me gustaría agradecer a todos que nos han dado la oportunidad de escuchar las palabras del vicepresidente Choquehuanca, y que es muy importante esta idea de revisar, de analizar críticamente estas prohibiciones de la hoja de coca desde una perspectiva científica para rectificar, para corregir estos errores que se han cometido. Y a la hora de hacer eso, así podemos defender también los derechos de los pueblos indígenas. Y así, como escuchamos también de otros ponentes, es algo que tenemos que ir paso a paso, pero también tenemos que unirnos, tenemos que unir fuerzas para realmente unir el poder de los varios pueblos indígenas. Por ejemplo, Natalia y Freddy también, su labor, su trabajo es muy importante. Tenemos que atacar este obstáculo desde varias maneras, este consenso de Viena, para hacerlo más humano, para realmente modificar ese marco legal, ese marco jurídico, para adaptarlo, para modernizarlo a nuestro hoy día, para respetar los derechos de los pueblos indígenas, para respetar la naturaleza, lo que nos ha proporcionado, lo que nos ha regalado la naturaleza. Es imprescindible revisar este marco colonial sobre cosas que
que son realmente cosas que tenemos que cambiar. Gracias. Entonces, pasamos a Freddy. Gracias por este espacio que me dieron y quiero rendir mi homenaje a todos los pueblos indígenas hoy, en este día, por su fuerza, por su lucha y por su combatividad. Es cierto que hemos sobrepasado, nos han eliminado, nos han exterminado, nos han explotado, pero seguimos adelante. A pesar de todo eso, seguiremos luchando y buscaremos pues la integridad de todos los pueblos indígenas. Estamos conscientes que luchar contra el poder y sus formas coloniales externas que existen es muy difícil. Y ese es el gran desafío que tenemos para todos los pueblos del mundo. Gracias. Valeria. Muchas gracias, Freddy. Natalia. Gracias. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? Como nada más quisiera recalcar esa parte de no tal vez seguirnos concentrando tanto en la planta, en la sustancia, sino en el conocimiento ancestral que la rodea. Porque por más que eximamos de un marco legal a las plantas, pues hay que preservar el conocimiento ancestral que se ha perdido mucho gracias a la colonización de políticas de drogas que obligó a la erradicación de saberes ancestrales. Entonces, poner ese acento ahí y bueno, siempre, ¿no? en este proceso de descolonizar las políticas de drogas, que siempre exista la reciprocidad, la protección del territorio sagrado, ¿no? Ancestral, que es de donde sale todo este saber, y que vivan los pueblos indígenas. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, Natalia. And now Tuari for the word of the end. Muchas gracias, Natalia. Unas palabras concluyentes, muy brevemente. Bueno, nuestra palabra es Renatira para el líder del pueblo. Así que me gustaría reconocerles como renateres y agradecerles por las palabras que han compartido con nosotros. Un comentario. Cuando uno de los ponentes empezó a hablar sobre los miles de años de historia, realmente me conmovió, porque estaba hablando aunque estaba hablando de otro país, de otra región, de otro pueblo, todavía estaba compartiendo con mi historia, estaba hablando mi idioma también. Y creo que esta idea de si podemos unirnos, aunque tengamos problemas, nos enfrentemos a problemas muy diferentes, a la hora de unirnos, resulta que tenemos muchísimo en común. Y al final del día podemos fortalecernos el uno al otro. Y creo que hay esta experiencia compartida que va mano en mano con ser indígena en cualquier parte del mundo. Así que muchísimas gracias a las personas que organizaron esta sesión, por conectarnos, por unirnos y por permitirnos tener esta conversación. Y yo me siento muy inspirado y espero con muchas ganas trabajar y seguir luchando con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos escuchado muchísimas opiniones, muchísimas intervenciones muy interesantes de muchas partes del mundo, y creo que la conclusión a la que podemos llegar es que nos queda mucho trabajo por hacer a la hora de defender los pueblos indígenas y combatir estas políticas de drogas que realmente impactan de manera negativa en las vidas de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes. Realmente lamento que Grieg no pudiera unirse hoy. Espero que recibamos su intervención tan pronto como posible para poder difundirlo también. Me gustaría agradecer a todos los organizadores y también un agradecimiento
especial a Suchitra, Martín, Juan, Isabel y los demás, a todos ustedes por participar, por mandar sus preguntas. Espero que les fuera interesante. Por favor, sigan preguntando. Y también muchísimas gracias a Paulina, a nuestra maravillosa intérprete, que siempre nos interpreta estos eventos del inglés al español y viceversa. Y vamos a seguir este seminario con algunas recomendaciones. Por ejemplo, la llamada por parte del vicepresidente de Bolivia que los países quiten su apoyo a la Convención Única y espero que los demás países sigan. Unas palabras, últimas palabras. Hay un evento actualmente para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Todavía está en curso ahora. El enlace está en el chat. Y por favor, únanse a la siguiente sesión de los webinarios sobre la descolonización de la política de drogas, que va a hablar sobre la aplicación de la ley en Gran Bretaña, la guerra contra las drogas y los impactos diarios del colonialismo. Así que otra vez, muchísimas gracias a todos y